Derechos de segunda generación por Katia Muñoz. Yaniris Benavides. Santiago Aguirre. Orientados por el doctor Elkin Flores en la asignatura de Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Los derechos humanos se basan en el concepto de dignidad intrínseca de cada uno de nosotros, por el simple hecho de ser humanos. Y su clasificación fue concebida por primera vez por Karel Basanc en 1979. Cada una se asocia a uno de los grandes valores proclamados por la Revolución Francesa. Primero, libertad. Segundo, igualdad. Tercero, fraternidad. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, vinculados con el principio de libertad. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, que están vinculados con el principio de igualdad y exige para su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos a través de prestaciones y servicios públicos. Y los derechos de tercera generación que se basan en la fraternidad. En la siguiente exposición hablaremos de los derechos económicos, sociales y culturales o derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales hacen referencia a los derechos que poseen todos los sujetos a tener una buena vida a nivel económico, educación y laboral. Estos derechos tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y la cultura de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. La razón de ser de los derechos de segunda generación se basan en el hecho de que el pleno respeto de la dignidad del ser humano. Estos derechos pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa que el Estado pueda utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones el no poseer recursos cuando en realidad dispone de ellos. Origen de los derechos de segunda generación. El reconocimiento de estos derechos fue posterior a los de primera generación, que son denominados como derechos civiles y políticos. Su reconocimiento no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los estados, sino que son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y de otros más. La segunda generación de los derechos fundamentales se funda en la igualdad. Surge en una etapa en la que el hombre le exige al Estado que cumpla con ciertas obligaciones de dar y hacer. Son derechos prestaciones o derechos a creencia, a diferencia de los derechos individuales que son derechos.